revisión. Presidente Maduro ordena discutir contratos colectivos de empresas básicas de Guayana. Replanteamiento. Unión Europea espera que el gobierno venezolano considere su decisión de expulsar al embajador alemán Daniel Kriener. Defensa del trabajo. Clase obrera rechaza rotundamente cualquier paralización de actividades laborales. Exigencia. Estudiantes de la UCB piden que sea la propia Michelle Bachelet quien venga al país y no una comisión especial de la ONU. Ataque al patrimonio. Más de 1.500 libros han sido robados de la biblioteca del emblemático Liceo Rafael María Baralt. Sentencia en puerta. Paul Manafort, ex jefe de campaña de Donald Trump, será condenado por evadir millones de dólares. Tropezando con la misma piedra. Paris Saint-Germain eliminado nuevamente en octavos de final. Orgullo nacional. Orquesta Sinfónica Simón Bolívar estará en el Vaticano. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Lirio Pérez y Milagro Zambrano. Estamos listas para presentarles lo que es noticia hasta ahora. Comenzamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ordenó este miércoles discutir todos los contratos colectivos de las empresas que hacen vida en el país durante una actividad en el complejo siderúrgico de Guayana, en el estado Bolívar. El jefe de Estado aseguró que el gobierno nacional garantizará la estabilidad laboral de los venezolanos. Derecho a la contratación colectiva. He ratificado la orden de discutir y firmar todos los contratos colectivos pendientes en Guayana y en el país. Todos los contratos colectivos vamos a discutirlos, a firmarlos, sobre la base de la producción, la productividad, los derechos de la clase obrera. ¡Cúmplase! El mandatario nacional también resaltó que ante las constantes amenazas promovidas a su juicio por Estados Unidos, su gobierno tiene como objetivo reactivar el aparato productivo, por lo que anunció el reimpulso de la producción de todas las empresas siderúrgicas. La Unión Europea espera que el gobierno de Venezuela reconsidere su decisión de expulsar al embajador alemán Daniel Kriener. Maya Kochiyanchik, vocera de la diplomacia europea, lamentó que el embajador alemán se vea obligado a salir del país en un contexto político, a su juicio, tenso y complejo. Afirmó que los países europeos desean mantener las líneas de comunicación con todos los actores políticos de Caracas con el fin de hallar una solución pacífica y democrática a la situación que atraviesa el país sudamericano. La vocera de la diplomacia europea destacó el lanzamiento del Grupo de Contacto Internacional, del que Alemania es un miembro activo. El canciller de la República, Jorge Arreaza, pidió a la Unión Europea que recupere el equilibrio y reconsidere su posición sobre la situación de Venezuela. Esto luego de que el bloque instara al gobierno nacional a reconsiderar su decisión de expulsar al embajador alemán Daniel Martini Kriener. A través de su cuenta en Twitter, Arreaza rechazó el pronunciamiento del bloque europeo por considerar que demuestra una clara alineación con la estrategia de agresión que a su juicio mantiene Estados Unidos sobre Venezuela. Estudiantes de medicina de la Universidad Central de Venezuela exigen que sea la propia alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, quien venga al país y no una comisión especial de la ONU. Maoli Aldana nos cuenta más. Buenas tardes, Maoli. Buenas tardes. Dirigentes estudiantiles de diferentes escuelas de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela apostaron a las afueras del hospital universitario para exigir que venga precisamente la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a constatar cuáles son las crisis hospitalarias que se vive en Venezuela. Vamos a escuchar a Jesús Mendoza, él es secretario general del Centro Estudiante de la Escuela de Odontología. En su país, en Chile, hay todos los insumos y todos los requerimientos para poder atender pacientes. Aquí en Venezuela no tenemos eso. Aquí en Venezuela no tenemos camas para poder atender
pacientes. Aquí en Venezuela no tenemos alimentos para poder darle a nuestros pacientes pediátricos desnutridos. Aquí en Venezuela no tenemos ni siquiera ni luz ni agua, que son los servicios básicos para poder atender a los pacientes. Por ende, le solicitamos a la doctora Michelle Bachelet a que venga a Venezuela ella misma, no que mande una comisión. No le basta todas las imágenes y todos los testimonios de los médicos, de los internos, de todos los estudiantes del área de la salud, donde dicen que no tenemos insumos, que no tenemos las condiciones para atender a los pacientes. Jesús Mendoza, él es secretario general del Centro de Estudiantes de la Escuela de Odontología de la Universidad Central de Venezuela, quien reiteraba la grave crisis que se vive en el sector salud en Venezuela, reiteraba que los pacientes deben traer sus propios insumos para poder ser atendidos y pidió entonces a la alta comisionada de Derechos Humanos que venga ella misma y constate cuál es la situación que se vive en todos los hospitales del país. En nuestro aporte, ustedes sigan con más de nuestra emisión Meridiana. Gracias, Maoli. El presidente Nicolás Maduro designó a Adán Chávez como embajador de Venezuela en Cuba. A través de su cuenta en Twitter, el jefe de Estado afirmó que Chávez seguirá al frente de la vicepresidencia de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela. El presidente del Banco de Venezuela, José Javier Morales, informó que los clientes de la institución financiera podrán comprar hasta 500 euros diarios por taquilla a través del plan de intermediación bancaria del mercado de divisas. El plan piloto inició en la agencia principal del banco, la agencia 501, ubicada en la avenida Universidad. Allí estamos comprando tanto euros como dólares y estamos vendiendo euros a las personas que acuden. Podemos decir que en unos 3 días de funcionamiento de este nuevo esquema, bueno, ya ha habido operaciones de venta, operaciones de compra, la gente está empezando a tomar confianza en este mecanismo, la gente va a comprar sus 100 euros, compra 200, 500, anualmente pueden comprar un máximo de 8.500 euros. Esto indudablemente que es una gran ayuda para aquellas personas que van a viajar, puedan acceder a una divisa legal, puedan acceder a una divisa de manera expedita, ya que estamos entregando el dinero directamente en nuestra taquilla. Morales resaltó que en las próximas semanas el Banco de Venezuela activará otras taquillas para el menudeo de euros en los estados Nueva Esparta, Anzoátegui, Sucre, Falcón, Miranda, Mérida, Aragua, Carabobo, Táchira, Barinas y Bolívar. Trabajadores entre personal directivo, docente, administrativo de Fe y Alegría exigen el cumplimiento de la contratación colectiva y replantear la propuesta educativa del país. Este año continúan 2 ajustes salariales de 40 y 60% sin cancelarse. Nelcio Oviedo nos amplía la información. Buenas tardes. Son 44.000 las personas que forman parte de esta institución que exigen también el cumplimiento de las tablas salariales y el pago de los pasivos laborales. Insisten que ya son 6 meses en que han denunciado esta situación que día a día se hace más insostenible y que aseguran generado que muchos docentes abandonen sus empleos. En el mes de agosto, un salario de este docente 4 era 30.344.124,80 bolívares y en el salario mínimo era 3 millones de bolívares. ¿Qué quiere decir? Que este salario de este trabajador era 10 veces más que el salario mínimo. ¿Qué estamos pasando ahora? En marzo del 2019, este mismo docente gana 28.252,80 como salario base y el salario mínimo está en 18. Es decir, un salario y medio es la diferencia que está aquí en este trabajador. La directora nacional de Fe y Alegría, Noel Aguilar, denuncia que no solo la condición de los docentes es crítica, sino también la de los estudiantes. El derecho a la educación está vulnerado. Y lo vemos cuando los niveles los porcentajes de asistencia actualmente, por lo menos en la red de escuelas de Fe y Alegría, llega al 70%. Eso nos está indicando que un 30% de estudiantes se está quedando en casa y eso es preocupante. Le estamos restando oportunidad a cada niño, a cada niña y a cada adolescente. ¿Por qué? Por la situación del país, porque no hay alimentación, porque los servicios públicos no te permiten tener acceso a la educación. Reiteran que en sus 64 años Fe y Alegría ha estado comprometida siempre con brindar una educación de calidad a la población más vulnerable, pero sus trabajadores no escapan de la situación actual del país. Aseguran que el no cumplimiento de la contratación colectiva agudiza más su situación. Con esta información regresamos con ustedes. Nelcy, gracias. El mayor fabricante de equipos de telecomunicaciones, Huawei, presentó una demanda contra el gobierno de Estados Unidos por la prohibición de sus productos en ese país en medio de las acusaciones de espionaje y fraude bancario sobre la compañía.
En rueda de prensa, el presidente rotativo de la empresa china, Wu Ping, informó que las acciones judiciales ante un tribunal de Texas buscan anular parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional que impide a agencias gubernamentales y sus contratistas adquirir artículos del gigante asiático. Ping aseguró que esta prohibición es ilegal y restringe a Huawei de participar en una competencia justa en el mercado. Asimismo, denunció el hackeo de sus servidores y el robo de correos electrónicos por parte de las autoridades de Estados Unidos. La demanda se produce tras la detención de su directora financiera, Meng Wanzhou, en Canadá el pasado 1 de diciembre, a petición estadounidense tras ser acusada de violar las sanciones comerciales impuestas por Washington contra Irán. En Estados Unidos, Paul Manafort, el ex jefe de la campaña del presidente Donald Trump, será sentenciado en las próximas horas en uno de los 2 casos que enfrenta y en el que fue hallado culpable de 8 delitos de fraude bancario y fiscal. Los cargos fueron descubiertos durante la investigación que se realiza en el fiscal especial Robert Mueller sobre la presunta injerencia de Rusia en los comicios presidenciales de 2016. Manafort, de 69 años de edad, fue hallado responsable de ocultar al gobierno estadounidense millones de dólares en ingresos derivados de su trabajo como consultor político de un partido ucraniano prorruso. Por estos delitos, un juez del distrito podría sentenciarlo entre 19 y 25 años de prisión. Además, enfrenta otra sentencia en casos separados por 2 cargos de conspiración de los que se declaró culpable en septiembre pasado. Momento de hacer la primera pausa. Al regreso, espectacular fenómeno en el cielo. Más de 2.000 rayos cayeron al sur de California. Los detalles en breve, quédense allí. José Fuentes requiere con carácter de urgencia Xarelto de 10 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al número 0426-451-3895. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Continuamos. De 100.000 a 500.000 bolívares en promedio deben gastar los caraqueños para adquirir los productos básicos para su alimentación. Manuel Covela nos amplía la información. Manuel. Sí, así es, gracias, buenas tardes. Esos montos nos los dijeron algunas de las personas que consultamos mientras realizaban sus compras en este mercado municipal de la capital. A continuación, testimonios de una persona jubilada y un comerciante. Veamos. Nosotros somos 2 nada más. De ya usted ve que no, tampoco soy ninguna muchachita, ¿no? Y hay que ver lo que hay que gastar, porque imagínense, solamente venir aquí los días que compro lo elemental para la semana, esos son alrededor de 100.000 bolívares. Para alimentarnos 4 personas que somos, en alimentación se pueden estar yendo entre los 400, 450 y a veces hasta 500 mensual, sin exquisiteces, lo básico. Bien, esa era entonces parte de las opiniones de algunas de las personas que hoy salieron a comprar alimentos. Nosotros vamos a continuar recorriendo otros centros de expendio de comida para llevarles a todos ustedes los detalles esta noche en nuestra emisión estelar a partir de las 7. Por ahora continúen ustedes con más desde el estudio. Muchas gracias, Manuel. Este jueves, la Corporación Eléctrica Nacional informó que se llevará a cabo labores de mantenimiento en varios sectores de Caracas. Corpoelec anunció que las zonas afectadas por el mantenimiento será la urbanización Luis Hurtado entre las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, la parroquia Macarao entre las 9 y las 2:30 de la tarde y la urbanización Campo Alegre entre las 9 y la 1 de la tarde. La gobernadora del Táchira, Lady Gómez, pidió que se abra la frontera con Colombia para garantizar la vida de pacientes oncológicos, renales y respetar el derecho a la educación de más de 5.000 niños del eje limítrofe. Marine Glot nos amplía. La gobernadora Lady Gómez pidió se retiren las tropas y los containers de los puentes internacionales para retomar el paso hacia Colombia, pues a su juicio se ha generado una emergencia humanitaria. La soberanía se ejerce preservando el derecho a la vida, preservando el derecho a la alimentación, preservando el derecho a la educación.
yo hago un llamado directo como primera autoridad, como mandataria de este estado, abrir de manera inmediata la frontera, abrir el puente de Ureña, el puente de San Antonio, el puente de Tenditas, el puente de Boca de Grita, para que podamos tener un canal humanitario. La mandataria regional condenó el cobro para llegar a Colombia por pasos ilegales. Los pacientes renales, los pacientes oncológicos se están descompensando en las trochas, se están desmayando y en las trochas les están haciendo cobros ilegales. La gobernadora Lady Gómez condenó además que 5.000 niños estudiantes cumplan 13 días sin acudir a las aulas por el cierre de la frontera. En Táchira, Marina Glot, Noticiero Venevisión. En Monagas, 17 familias resultaron afectadas cuando una guaya de alta tensión les causó daños a los artefactos eléctricos y enseres en dichas viviendas. Nuestro compañero Alexis Abreu con la información. Así lo dio a conocer la gobernadora de esta entidad, Yelixe Santaella, quien se comprometió a ayudar a las 17 familias que se vieron afectadas por este hecho, además de un fallecido y 2 personas heridas. Y en nombre del presidente he venido a decirle a estas 17 familias que cuentan con la revolución bolivariana, que cuentan con el presidente Nicolás, que hoy les ha enviado pues estas cocinas, estos colchones, ya vienen en vía las neveras, ya vienen en vía los televisores que perdieron y algunos flises de nuestro pueblo, así como el mejoramiento de sus viviendas. Santaella explicó cómo se originó este accidente en la subestación eléctrica del sector El Fangal del municipio Libertador. Una descarga eléctrica que puede suscitarse en cualquier momento, pues visto los vientos que tocan sobre todo esta zona, y al hacer el contacto con la línea de baja tensión precisamente da pues un circuito y descarga hacia las casas o donde conduce la energía de baja tensión. Además de esto, la gobernadora del estado Monagas, Yelixe Santaella, hizo entrega de autobuses tanto para el municipio Libertador como para el municipio Uracoa, ubicado al sur de la entidad monaguense. Desde el estado Monagas, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. También en Monagas, el cine Rialto, uno de los íconos de la ciudad de Maturín y patrimonio del municipio, sigue esperando ser recuperado por las autoridades a través de la misión Venezuela Bella. Nuestro compañero Luis Bustamante nos trae los detalles. Ubicada en el centro de Maturín, la estructura del cine Rialto fue expropiada por el gobierno municipal hace más de 20 años y desde entonces los residentes de Las Palmeras siguen esperando los trabajos de recuperación que han sido incluidos en varios presupuestos del Estado. Ese significaba una cosa bella porque atraía a mucha gente. Cuando uno recibía visitas tenía donde llevar a la gente. Muy bueno el cine. Nos hicieron muy mal por haberlo quitado. Para enero de este año, el presidente de la Cámara Municipal de Maturín, Richard Abreu, informó que los trabajos de recuperación del cine Rialto y la avenida Las Palmeras están incluidos en la agenda de trabajo por ser parte del casco histórico de la ciudad, pero a la fecha no se ha visto progreso en la obra. Mira, yo pienso que es bastante importante, sobre todo porque por aquí hay muchos niños y sería ideal que para evitar que los niños estén con drogas, estén, o sea, en sitios malos, con malas conductas y eso, tener un teatro, tener un cine para los niños sería muy importante. Los vecinos del sector Las Palmeras aspiran que la misión Venezuela Bella recupere las instalaciones de esta sala de cine, que es patrimonio cultural del municipio. Desde Maturín, en el estado Monagas, en alianza con TV Plus, Luis Bustamante, Noticiero Venevisión. En Zulia, más de 1.500 libros han sido robados de la biblioteca del emblemático Liceo Rafael María Baral, ubicado en Maracaibo. El director de la institución, Humberto Llamarte, deploró este hecho que atenta contra el patrimonio histórico, ya que los libros robados pertenecen a la colección bicentenaria y a obras que fueron donadas en su momento por Jesús Enrique Lozada. La hazaña ha sido increíble, lo que hemos visto. Estamos reportando que, por ejemplo, en material, libros de la colección bicentenaria están más de 200 libros, aparte de más de 40 diccionarios, cantidad de enciclopedias que ya no se publican más. Llamarte exige a las autoridades recuperar el recinto y brindar seguridad para preservar los equipos. Otra pausa. Al regreso, el Rey supera a Jordán. LeBron James pasó a Michael Jordan el récord histórico de puntos en la NBA. Detalles en minutos.
centeno necesita con carácter de urgencia Cinemet y Estalevo de 100 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse por los teléfonos 0414-282-1421 y 0414-249-3838. Recuerden, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. En Estados Unidos, abogados del gobierno de Donald Trump habrían reconocido que separaron a 471 padres inmigrantes en la frontera con México tras levantarles cargos criminales, sin dejarles de decir si ser deportados o no con sus hijos. La revelación fue hecha durante la presentación de nuevos documentos en una corte federal de San Diego, California, en un juicio colectivo interpuesto en marzo del año pasado. Las separaciones familiares se habrían producido desde antes del 5 de mayo y durante ese tiempo el Departamento de Seguridad Nacional afirmó haber separado a más de 1.654 familias y de ellas más de 430 padres habían sido deportados sin sus hijos. En Australia, el cardenal George Pell, detenido a la espera de conocer la condena por 5 cargos de pederastia, recibió una nueva demanda por el presunto abuso sexual a un menor cometido durante los años 70. El demandante, que se cree vivió en un hogar gestionado por las Hermanas de Nazaret, sería una de las supuestas víctimas de un proceso que fue suspendido la semana pasada, en el que el religioso de 77 años de edad estaba acusado de abusar de varios niños en una piscina en Ballarat, en su ciudad natal. En Francia anunció su renuncia al cargo el cardenal Philippe Barbarin, quien fue condenado este jueves a 6 meses de prisión, exentos de cumplimiento por haber encubierto actos de pederastia en su diócesis de Lyon. Esta sentencia ha llegado por sorpresa, ya que la Fiscalía no solicitó ninguna pena contra el religioso por considerar que una parte de los hechos cometidos hace más de 25 años habían prescrito y que no estaba demostrado que hubiera intención de ocultamiento. El Tribunal General de la Unión Europea sentenció a permitir el acceso al público de estudios sobre la peligrosidad del herbicida glifosato, anulando así 2 resoluciones que denegaban el permiso a unos informes. El químico más utilizado y el polémico del mundo ha causado controversia luego de que el bloque comunitario autorizara su uso en 2017 por 5 años más, pese a que la Organización Mundial de la Salud alertaba que podría ser tóxico y cancerígeno. Precisamente en Colombia, el gobierno de Iván Duque no descarta volver a las fumigaciones aéreas con glifosato. Durante una audiencia, el mandatario colombiano pidió este jueves a la Corte Constitucional que modere la sentencia que suspendió el uso de herbicida en 2015 e instó a que se haga un uso integral de estas herramientas para combatir niveles récord de cultivos ilícitos de coca. En Estados Unidos, las autoridades fronterizas han elaborado una lista con 59 periodistas, abogados y activistas para interrogar al momento de cruzar la frontera con México. El listado, que fue confirmado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, data del 9 de enero y tiene su origen en la concentración de migrantes hondureños en Tijuana, al término de una caravana. Seguimos en Estados Unidos. La senadora por Arizona, Marta McSally, la primera mujer del país en pilotar un caza en situación de combate, denunció que fue violada durante su servicio en la Fuerza Aérea por un oficial de rango superior. En una audiencia en el Senado, la republicana, que sirvió en el ejército por 26 años, afirmó que no había denunciado la agresión porque no confiaba en el sistema y agregó que estaba avergonzada y confundida tras lo sucedido. En Argentina, analistas que consultan el Banco Central elevaron a 31,9% su pronóstico de inflación para este año en ese país. De acuerdo con el análisis de expectativas de mercado, los expertos esperan que la inflación sea de 20,3% en 2020 y mantuvieron sin cambios el pronóstico para 2021, que sitúan en 15%. En Somalia, al menos 5 personas murieron y otras 3 resultaron heridas al estallar un carro bomba cerca del Teatro Nacional de Mogadiscio y la residencia oficial del presidente de ese país.
El grupo yihadista Al-Shabaab reivindicó este atentado que se produce una semana después de atribuirse el pasado 28 de febrero la explosión de un camión bomba y la toma de varios edificios que causó al menos 30 muertos y un centenar de heridos. Y cerramos en Estados Unidos, donde cerca de 2.200 rayos cayeron al sur de California. Vean esto, el espectacular fenómeno meteorológico se produjo la noche de este martes durante al menos 5 horas en el área que se extiende desde el condado de Santa Bárbara hasta el de Los Ángeles. Un espectáculo. El presidente de la Sociedad Venezolana de Psicología de la Salud, Gilberto Aldana, instó a los ciudadanos a ser cuidadosos con las informaciones que lean en redes sociales. Resaltó que no todo lo que se encuentra en la web es información veraz. Aldana indicó que la situación que atraviesa el país afecta psicológicamente a los venezolanos debido a la información que se genera a diario. Una de las sugerencias muy importantes desde el punto de vista psicológico es que tenemos que tener claro es qué tipo de información yo voy a consumir. Yo no me puedo creer en este momento, como ahorita todo el mundo tiene acceso a las redes sociales, todos tenemos acceso a las redes sociales, entonces cualquiera puede tener la potestad de poner algún tipo de información, ya sea de buena intención o con mala intención. El presidente de la Sociedad Venezolana de Psicología de la Salud considera necesario compartir con los seres queridos todo el tiempo que sea posible. Hacemos una nueva pausa. En breve. No más alta costura. Calvin Klein apuesta por el consumo masivo. Pero los detalles los tenemos en Estrenos y Estrellas. Edith Martínez necesita con carácter de urgencia Meloxicam de 15 miligramos y los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0424-254-4611. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Juan Guaidó se reunió este jueves con el embajador de Alemania en Venezuela, Daniel Kriener, a quien extendió el rechazo a la decisión del gobierno de expulsarlo del país. A través de su cuenta en Twitter, Guaidó informó que recibió la notificación que quedará en funcionamiento pleno la embajada en Caracas bajo la autoridad de la encargada de negocios, Daniela Vogel. El ministro para el Trabajo, Eduardo Piñate, rechazó el llamado a paro escalonado realizado por la oposición a las empresas públicas y considera que no tiene el respaldo de la mayoría de los trabajadores. Diana Vázquez presenta los detalles. Gracias, buenas tardes para ustedes y para quienes nos sintonizan a esta hora. Efectivamente, el ministro Eduardo Piñate asegura que la oposición venezolana no tiene poder de convocatoria porque a su juicio la mayoría de los trabajadores venezolanos están agrupados en la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. Ninguno de esos sectores que se han reunido en torno al autoproclamado, al señor autoproclamado, tiene capacidad para movilizar a los trabajadores y las trabajadoras de este país. Ellos ya en el pasado, cuando entró en vigencia el programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad, es decir, a partir del 20 de agosto, ellos intentaron desatar lo que ellos llaman calentar la calle a partir del movimiento de trabajadores, ¿no? De generar una masa crítica a partir del movimiento de los trabajadores y no pudieron, no han podido y no van a poder. El ministro Piñate exhortó a los trabajadores de las empresas básicas a no dejarse engañar por falsos rumores. De todos los sectores, para que no caigan en la trampa, en la demagogia de quienes quieren destruir este país, de quienes lo que tienen para Venezuela es un plan de destrucción, de desmembramiento, de desintegración de la nación venezolana y de recolonización de este continente. El ministro para el Trabajo, Eduardo Piñate, aprovechó la oportunidad de invitar a los trabajadores de las empresas básicas a marchar este sábado de acuerdo a la convocatoria que hiciera el presidente Nicolás Maduro para defender las contrataciones colectivas. Con esta información retornamos con ustedes al estudio. Gracias, Diana.
Congresistas, demócratas y republicanos revisan las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela en una sesión que se realiza en el Senado de ese país. En la audiencia participan Mark Green, el administrador de la Agencia de Asistencia USAID, y Elliot Abrams, enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, quien recordó las acciones que está llevando la administración de Donald Trump para incrementar la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Quisiera ver que el gobierno expanda su trabajo en coordinar estas sanciones. Europa ha hecho algunas designaciones y hay otros esfuerzos iniciales de América Latina. Entonces, tenemos que asistir a nuestros aliados. Otros países necesitan sumarse a nuestros esfuerzos con respecto a las criptomonedas y el oro. El vicepresidente de movilización del PSUV, Darío Vivas, sostuvo una reunión con representantes de organizaciones sociales para debatir la agenda de trabajo y movilización que tendrá el partido en los próximos días. Han ratificado nuevamente ese decreto infame contra la República Bolivariana de Venezuela, contra su democracia, contra nuestro pueblo y contra el gobierno revolucionario. Entonces tenemos esa actividad que se inicia allí, que nos concentraremos allí en la Avenida Libertador, frente a la CAN TV, y a partir de allí iniciaremos la caminata. Nos han planteado algunos compatriotas cuando supieron de la ruta, nos plantearon que aprovecháramos, y de hecho lo vamos a hacer, de nuevamente ratificar ante el Ministerio Público que está frente al Parque Carabobo. Vamos a ratificar, se va a entregar allí un documento para solicitar la urgente investigación y juicio contra los traidores de la patria. Hola amigos, iniciamos los deportes con fútbol porque el Paris Saint-Germain sigue chocando con la misma piedra en la Liga de Campeones. Pareciera que hay una barrera psicológica o plantada por los dioses del fútbol para que los franceses no vayan más allá de los octavos de final. Esta vez cayeron ante el Manchester United en casa 3-1 y se quedaron una vez más fuera de los mejores 8. Nos vamos al Parque de los Príncipes, donde Romelu Lukaku adelantó a los Diablos Rojos al minuto 2 del compromiso. Paris Saint-Germain encontró la paridad 10 minutos más tarde, gracias a un centro de Kylian Mbappé que Juan Bernat mandó al fondo de las redes. De nueva cuenta, el belga Lukaku puso al frente al Manchester al minuto 30 y fue con una mano revisada por el VAR al minuto 90 que se decretó el penal que Marcus Rashford transformaría en gol para darle el pase a los Diablos Rojos, que no alcanzaban los cuartos de final desde la 2013-2014. Agónica clasificación también del Porto, que derrotó a la Roma en tiempo extra 3-1. Tiquinho adelantó a los Dragones Lusitanos al minuto 26, mientras que Daniele De Rossi igualó las acciones al 37 desde los 12 pasos. Musa Marega puso nuevamente al frente al Porto al 52, igualando por ende la serie 3-3 y enviando el choque a la prórroga. Alex Telles de penal al minuto 117 le dio el pase a los portugueses, que no llegaban a esta instancia desde la 2014-2015. Pasamos a la Copa Libertadores de América porque en Barinas el Zamora Fútbol Club cayó ante el Nacional de Uruguay 1-0 en su estreno en la presente edición de la competición. Gonzalo Vergesio fue el autor del único tanto al minuto 24. Cabe destacar que el compromiso se detuvo en el minuto 59 por una falla eléctrica en el estadio. Pasamos al mejor baloncesto del mundo porque LeBron James desplazó a Michael Jordan como el cuarto máximo anotador de la NBA en un partido donde solo necesitaba 13 puntos para superar a su majestad del aire y terminó anotando 31 puntos. En ese compromiso, los Lakers de Los Ángeles de James cayeron ante los Nuggets de Denver 115-99 y se alejan a 6 juegos y medio de la clasificación.
Sacramento, los Celtics de Boston superaron a los Reyes de Sacramento 111-109. Los Celtics acumulan su segunda victoria seguida en la carretera tras mejorar notablemente luego de 4 derrotas en fila. Gordon Hayward fue el protagonista tras anotar los 2 puntos definitivos en el compromiso. Por su parte, los Monarcas, que suman 4 derrotas en los últimos 5 compromisos, se alejan a 4 juegos de la clasificación. Cerramos en Illinois, donde los Toros de Chicago vencieron por la mínima a los Sixers de Filadelfia 108-107 en un curioso compromiso donde se jugó 2 veces el medio segundo restante de juego tras una falla en la mesa técnica con el reloj, e incluso ambos equipos que se encontraban en los vestuarios tuvieron que regresar nuevamente a la duela. Zach Levine fue el protagonista del compromiso. El escolta de los Bulls anotó 39 puntos, entre los que facturó el punto de la diferencia para su equipo. Amigos, hasta aquí la información deportiva en su noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo para todos. Amigos, iniciamos las noticias de estrenos y estrellas con Ben Affleck porque el actor habló sin complejos sobre su adicción al alcohol. La estrella de Hollywood estuvo en una entrevista y se sinceró. Dijo que sigue luchando contra su enfermedad. Ben dio detalles sobre su rehabilitación, asegurando que no le molesta hablar del tema porque es parte de su vida, con lo que trata a diario y que no siente que sea su identidad completa. Al contrario, explicó que se siente orgulloso de querer lidiar con sus problemas y además señaló que tuvo la suerte de tener una madre genial que ha hecho que en esta situación funcione lo mejor posible. Actualmente el actor se encuentra promocionando la nueva película Triple Frontier. Seguimos con la casa de moda Calvin Klein, que anunció que ya no seguirán haciendo diseños de alta costura para concentrarse en las líneas de consumo masivo. Un portavoz de la firma explicó que aunque presentaron en cada temporada colecciones mayores que el resto de los diseñadores, buscando mostrarse ambiciosos, no concretaron las ventas que esperaban. Por esto han querido darle un nuevo sentido a su producción, considerando que el equipo tiene a uno de los más talentosos directores creativos del momento. Trascendió que con el cierre de su tienda emblemática en la avenida de Manhattan, eliminaron 100 puestos de trabajo entre Nueva York y Milán. Sin embargo, la fuente precisó que la marca se mantiene abierta a la idea de presentar sus colecciones en un amplio espectro de formatos, incluidos los desfiles. De igual forma, seguirán apostando a las campañas publicitarias con grandes estrellas. Ivy Queen está de regreso con un nuevo álbum de estudio. La puertorriqueña anunció su producción Más Feliz que Nunca, pues busca demostrar que sigue siendo la reina del reggaetón. Ivy, quien fue una de las artistas más aclamadas y sonadas a principios de los 90, vuelve a incursionar en la industria con su 10º disco, Llegó la Queen. Ella explicó que, aunque pensó en llamar a sus colegas para algunas colaboraciones, quiso dedicar los temas por completo a sus seguidores, quienes le pedían a gritos por las redes sociales que volviera con su música. La Orquesta Juvenil Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela participará este jueves en un concierto organizado por el Ministerio del Vaticano, que se ocupa del desarrollo del Servicio de Desarrollo Humano Integral en el marco de una conferencia internacional. 93 jóvenes fueron elegidos para este concierto y representarán al sistema de orquestas juveniles fundado en Venezuela en los años 70 por José Antonio Abreu. El evento cultural se celebrará en el aula Pablo VI, la sala donde se celebran los grandes actos del Vaticano. Sin embargo, no está prevista la presencia del Papa Francisco. Los duques de Sussex volvieron a romper los protocolos y sorprender a sus seguidores. En esta oportunidad, Meghan acompañó a su marido al We Day, un multitudinario evento solidario organizado por una ONG con la que Harry está muy implicado. El objetivo de este evento era animar a los jóvenes a participar en el cambio social bajo el lema «La generación más comprometida de la historia». Durante el discurso inaugural, el príncipe invitó a la duquesa a subir junto a él. El público enloqueció y la recibieron con gritos y aplausos, lo que despertó los comentarios de la prensa
quienes aseguran que Merkel una vez más opacó a Kate Middleton, quien iba a presidir actos en solitario en la localidad. Cerramos con el nuevo video de Carlos Vives junto a Wisin, Si me das tu amor. Se trata de una romántica fusión de ritmo. Vean. No sé si te escriba una canción o quizás te dedique un poema o te invite a bailar reggaetón. Yo sé que ha sido duro, nena. Yo solo quiero que me des un beso, llenar tu vida de noticias buenas, amor, amor. Solo déjate querer. Si me das tu amor, puedo ayunar en el desierto. Si me das tu amor, voy a comerme el mundo entero. Si me das tu amor, puedo dormir en una cueva. Si me das tu amor, que no me falte agua de panela. Solo quiero en el almuerzo. Al regreso, en entrevista a Venevisión, Lirio estará conversando con Sergio Vergara, coordinador regional de Voluntad Popular y jefe de la fracción parlamentaria. No se aparten, venimos con esto al regreso. Entrevison, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Bienvenidos a Entrevista Venevisión. Hoy vamos a conversar con Sergio Vergara. Él es diputado a la Asamblea Nacional en representación del Estado Táchira. Además, es el coordinador regional y jefe de la fracción parlamentaria de Voluntad Popular. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Diputado, vamos a comenzar hablando sobre la frontera. Más de 2 semanas cerrada a partir de los hechos del 23 de febrero, cuando se intentó entrar la ayuda humanitaria. ¿Qué consecuencias trae, sobre todo para esta frontera que es la más dinámica de América Latina, donde prácticamente no se distingue un límite y hay tanto colombianos como venezolanos que hacen una vida binacional? Estudiantes, hemos visto imágenes incluso de ataúdes a través de trochas porque está cerrada la frontera. Bueno, contradictoriamente a lo que ha sido la relación de los pueblos de Colombia y Venezuela durante todos estos años, hoy tenemos una frontera completamente cerrada y lo peor es la excusa. Se ha cerrado para impedir que ingrese la ayuda humanitaria, se ha cerrado para que no existan soluciones para el pueblo. Y de esa manera hemos visto cómo durante los últimos días no solo sufren quienes estaban esperando esa ayuda, sino quienes trabajan al otro lado de la frontera en puestos que no consiguen en Venezuela, como los niños no pueden asistir al colegio. Ni siquiera en el 2015, cuando se cerró completamente la frontera, se impedía que los niños asistieran al colegio en Cúcuta o en La Parada, en los sectores cercanos a Venezuela. Hoy hemos visto cómo se impide que más de 6.000 niños de San Antonio, de Ureña, del Palotal, de Tienditas, puedan ir a sus escuelas en el lado colombiano y de esa manera se cometen delitos de lesa humanidad. ¿Qué gestiones se están haciendo desde la Asamblea Nacional? Primero, para procurar que sea reabierta la frontera y también para que puedan entrar a Venezuela los alimentos y las medicinas que se estaban esperando. Bueno, el día de ayer nosotros hemos exigido una vez más la reapertura de la frontera y es un exhorto que le hacemos al alto mando militar, es un exhorto que le hacemos a esa Guardia Nacional, a la PNB, a Politáchira, para que permitan que el flujo de venezolanos y colombianos se normalice en esa frontera y se permita, por supuesto, el ingreso y el intercambio de mercancías que permita de una manera definitiva que nosotros podamos regularizar la situación allí. La ayuda humanitaria es una necesidad para el país, no es un tema político, es un tema de necesidad de una población que no tiene alimentos, que no tiene medicinas y que en esta ayuda que ha acopiado Juan Guaidó precisamente permite que nosotros podamos avanzar en las soluciones, no de todo el pueblo, pero sí de la población más necesitada. Diputado, usted estaba en esa gira por algunos países de Latinoamérica junto al presidente del Parlamento, Juan Guaidó. La entrada, el regreso a Venezuela, ¿cómo lee usted lo que pasó? Que haya entrado en vuelo comercial sin problemas cuando él tenía una prohibición de salida del país. ¿Usted cree que fue fortuito, fue sorpresivo, fue planificado? ¿Cómo usted lo interpreta? Bueno, lo interpreto como la imposibilidad de quienes pretenden limitar las potestades de la Constitución,
que le confieren a Juan Guaidó no solo una inmunidad parlamentaria, por lo cual no puede ser víctima de ninguna prohibición, sino potestades que le permiten el ejercicio de cada una de esas atribuciones que le otorga la Constitución y por las cuales ha jurado. Nosotros hoy más que nunca estamos convencidos que no existen funcionarios que quieran cometer violaciones a la Constitución que atenten contra la integridad y la seguridad de Juan Guaidó. Es por eso que nosotros, por la calle del medio, entramos con Juan Guaidó el día lunes, presentando nuestros documentos oficiales, caminando por los pasillos del aeropuerto internacional y siendo recibidos no solo por el pueblo de Vargas, que es un pueblo al cual que eligió a Juan Guaidó, sino también por el cuerpo diplomático que estuvo ahí presente, que se solidarizó con él y que hoy es víctima de la persecución, al igual que lo es el pueblo de Venezuela. ¿Qué se traen de la gira o qué beneficios pudiera tener para los venezolanos ese periplo por varios países? Bueno, en primer lugar, profundizamos los lazos y el reconocimiento a través de una diplomacia basada en principios, no una diplomacia como la que estábamos acostumbrados de los últimos años de maletinazos, de chequeras sin fondo, sino precisamente de compartir valores democráticos de libertad, de respeto a los derechos humanos. Hoy más que nunca nosotros estamos claros de que esos valores se afianzan y que van a traer beneficios para la población. Un primer beneficio es el fortalecimiento de los esquemas de la ayuda humanitaria en Colombia, en Brasil, pero también el aporte de países como Paraguay, Ecuador y Argentina que se solidarizan con estos mecanismos de la causa venezolana, pero también beneficios para nuestros venezolanos en el exterior. Esa diáspora venezolana que hoy sufre por no tener documentos de identificación, porque se le vencen los pasaportes y no tienen manera de renovarlos. Ya, por ejemplo, Paraguay ha permitido, a raíz de la visita de Juan Guaidó, ha permitido la extensión de la vigencia de los pasaportes aún estando vencidos. Y es una medida que se va a tomar progresivamente en las otras naciones que hemos visitado. Diputado, ¿qué representa o qué implica la ruta que tiene marcada la Asamblea Nacional con Juan Guaidó como rostro visible de esto? Se lo pregunto porque desde el oficialismo el presidente Nicolás Maduro llama más bien a minimizarlo. Él mismo lo dice, no hay que pararle, pero pareciera que la agenda o la pauta la está marcando la oposición. Cada marcha tiene como eco una convocatoria a contramarcha. Esa reunión con sindicatos ocasiona que el jefe de Estado entonces diga que ahora se van a revisar y discutir las convenciones colectivas vencidas. Bueno, no podrán tapar el sol con un dedo. La realidad es que Juan Guaidó ha marcado la agenda desde el 5 de enero y ha permitido que se establezca un esquema claro de 3 pasos con el cual pretendemos avanzar hasta restaurar la democracia en Venezuela. Es claro que la agenda de esta semana está marcada por el tema laboral que precisó Juan Guaidó a su llegada de la gira y que de esa manera nosotros semana a semana vamos a seguir avanzando para recuperar y rescatar esa burocracia, esos servidores públicos que hoy no pueden cumplir con su trabajo porque no tienen las condiciones, porque no pueden ni siquiera responder a las necesidades de su familia, pero sobre todas las cosas porque quieren libertad y porque quieren cambio. ¿Qué consecuencias puede traer esa declaratoria de persona non grata del embajador alemán? Si supuestamente, o por lo menos el argumento que se da, es que él asumió un rol público alineado con la oposición. Se puede entender que es por haber estado en el aeropuerto esperando que llegara Guaidó, pero junto a él había otros 11, 12 diplomáticos más. ¿Qué puede pasar a raíz de esto? Bueno, y tendrán que hacer el mismo ejercicio con más de 60 países que han reconocido la realidad del pueblo venezolano. Tendrán que hacerlo con cada persona que se manifiesta a favor de la causa democrática y que hoy más que nunca reiteran esa posición. En este momento el embajador alemán está visitando el Palacio Legislativo. En este momento, el día de hoy, está reiterándole el apoyo a la Asamblea Nacional y a Juan Guaidó y está de alguna manera ratificando el reconocimiento que el mundo ha hecho sobre esta causa. ¿Qué opina usted sobre la afirmación de Michelle Bachelet, comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, cuando ella asigna a las sanciones de Estados Unidos responsabilidad por parte de la crisis que se vive en Venezuela? Bueno, que es lamentable que no haya un reconocimiento pleno por una persona que tenemos varios meses solicitándole que venga al país para que constate de primera mano la situación que estamos viviendo. Afortunadamente viene una avanzada el día martes.
estamos a la espera de una agenda clara que permita que ellos puedan percibir y tener claro cuál es la situación que estamos viviendo los venezolanos y que, tal como sucedió con el enviado de México, se llevará la misma impresión de que la situación en Venezuela es insostenible y que el cambio es necesario. Diputado, ¿cómo evalúa usted y por qué esa participación tan activa de la administración de Estados Unidos en lo que ocurre en Venezuela? Vamos a comenzar por el reciente anuncio de revocar 77 visas a funcionarios cercanos al presidente Nicolás Maduro. Ya lo habían hecho con, creo que era 49, van cerca de 200 o más. Sí, es que no podemos destacarlo simplemente porque sean funcionarios cercanos a Maduro. Es que la mayoría de estas personas están incursos en delitos de lesa humanidad o en hechos de corrupción, de narcotráfico, y por ello son víctimas de una justicia que sí funciona. Por eso son víctimas de una administración que están determinados a avanzar en la restitución de la democracia en el hemisferio. Y al igual que lo hacen ellos, lo hace Colombia, lo hacen los países del sur, Brasil, Argentina, lo hace la Unión Europea. Seguramente basado en el discurso revolucionario se intenta siempre antagonizar con el tema anti-yanqui, ¿verdad? Con el tema pro-yanqui, pero la realidad es que el mundo tiene sus ojos puestos en Venezuela y una evidencia de eso es lo que sucedió en esta gira de Juan Guaidó. Diputado, se nos ha agotado el tiempo. Muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes nuevamente. Despedimos a Sergio Vergara, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Táchira, coordinador regional y además jefe de la fracción parlamentaria del partido Voluntad Popular. A ustedes también les damos las gracias por habernos acompañado. Nos volvemos a ver pronto en otra entrevista a Venevisión. Gracias, Lirio. Amigos, así ponemos punto y final a la emisión meridiana de su Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4, reporta. Ustedes deciden. A todos, muy buenas tardes.